Niño pobre untaba en el basural buscando comida, pero encuentra a un bebé moribundo y salva su vida. Jamás imaginó que era hijo de un millonario. El amanecer en el vertedero municipal de La Esperanza no era un evento, sino una lenta y penosa dilución de la oscuridad. No había explosión de color, ni cantos de aves alegres, ni rocío fresco sobre la hierba. Aquí, la noche se aferraba con dedos de alquitrán y humo, cediendo terreno a regañadientes a un día grisáceo y lúgubre. El sol era un entrometido, un ojo pálido y enfermizo que se asomaba con reticencia por encima de las montañas de desecho, iluminando sin calor y sin piedad la extensión infinita de la miseria humana. No alumbraba, destapaba, revelaba la escala monumental del olvido. Para Lucas, este era el único amanecer que conocía. Despertó no por la luz, sino por el frío húmedo que se le había colado en los huesos durante la noche, a pesar de estar enrollado como un ovillo en el rincón menos permeable de su choza. Un estremecimiento recorrió su cuerpo delgado, una sacudida involuntaria que fue su despertador más fiable. Afuera, el reino ya estaba en movimiento. El rumor lejano de los primeros camiones de la mañana, el chirrido metálico de sus compresores, el graznido agresivo de las gaviotas que iniciaban su turno de carroña, todo ello formaba la sinfonía cotidiana de su mundo. Se frotó los ojos con los nudillos, sucios incluso antes de empezar el día. Su hogar era una construcción de pura desesperación. 4 paredes hechas de láminas de zinc oxidado, cartones aplastados y compactados por la lluvia y el tiempo, y trozos de lona agujereada que intentaban, sin éxito, frenar el viento. El techo era un patchwork de plástico negro y restos de alfombra, que goteaba con sordina con cada lluvia, formando pequeños charcos fangosos en el suelo de tierra. En un rincón, su cama un colchón de espuma viscoelástica desenterrado de las profundidades del vertedero, marcado con misteriosas manchas amarillentas y habitado por criaturas tan pequeñas y resignadas como él. En otro, su tesoro, una caja de plástico azul agrietada, que contenía sus posesiones mundanas. Un trozo de espejo roto, un peine con varios dientes missing, un mechero sin gas, un par de calcetines menos agujereados que los demás, un viejo cómic destrozado del que adoraba las imágenes aunque no supiera leer las palabras, y un soldadito de plástico verde al que le faltaba un brazo. Eran los cimientos de su imperio. El aire dentro de la choza era espeso, viciado, con un olor a humedad, tierra mojada y ese rancio aroma a pobreza que se impregna en todo y nunca se va. Lucas se vistió con la ropa que había dejado cuidadosamente doblada sobre una caja la noche anterior, unos pantalones cortos que habían perdido todo color original y ahora eran de un marrón indefinido, y una camiseta de talla adulta, tan grande que le llegaba a medio muslo, con el lema de una cerveza local casi borrado. Calzó sus sandalias de goma, atadas con un cordel a sus tobillos para que no se las robaran las ratas. Su estómago rugió, un sonido hueco y doloroso, que era la banda sonora de su existencia. El hambre era un animal que siempre llevaba dentro, un parásito que nunca dormía. La cena de anoche había sido un trozo de pan duro encontrado en una bolsa cerca de un restaurante y un par de rodajas de naranja medio podridas a las que había raspado la parte mala. Hoy necesitaba más, mucho más. Empujó la puerta, una lámina de metal corrugado que chirrió protestando contra el suelo, y salió a la inmensidad de su reino. El vertedero de La Esperanza era un paisaje post-apocalíptico, una herida abierta en el flanco de la ciudad. Se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, una topografía surrealista de montañas negras de bolsas de basura, valles de escombros de construcción, llanuras de ceniza y polvo, y lagos estancados de un líquido lechoso y aceitoso que reflejaba el cielo gris con perversa ironía. El humo se elevaba en columnas perezosas desde múltiples puntos, donde la basura se quemaba espontáneamente o alguien intentaba calentarse. El olor era una entidad física, un muro que golpeaba al recién llegado y lo dejado sin aliento. Para Lucas, era el olor de su casa. Su nariz había editado los matices, ya no olía la podredumbre específica de la comida, el dulzón de la materia orgánica, el acre de los químicos, el metálico de la oxidación. Solo olía a basural, un todo indiferenciado y familiar. Cogió su lanza real, un palo recto y resistente de unos 1,5 metros de longitud,
que había encontrado hacía años, y al que había afilado y clavado un largo clavo torcido en un extremo. Era su herramienta, su arma, su extensión. Con ella empezó su patrulla diaria. Avanzaba con la agilidad de una criatura salvaje, un felino flaco en su territorio. Sus pies, aunque calzados, parecían tener ojos. Evitaba cristales que destellaban con malicia, alambres retorcidos que salían como serpientes dormidas, charcos de líquidos de colores imposibles que burbujeaban con lentitud perezosa. Su mirada bajo una frondosa mata de pelo negro, y enmarañado que nunca conocía las tijeras, escudriñaba el terreno con intensidad feroz. Todo era potencial. Una bolsa de un color particular podía indicar restos de un supermercado. Un cartón intacto podía esconder algo valioso. Una nevera vieja, siempre abierta y con la puerta quitada para evitar tragedias, podía ser un cofre del tesoro o una tumba de olores nauseabundos. Esa mañana, sin embargo, el reino era mezquino. Los grandes, los recolectores adultos que llegaban con carretillas y ganchos más profesionales, ya habían pasado por las zonas de descarga recientes. Solo quedaban las sobras, lo que ellos desdeñaban. Lucas hurgó en una pila con su lanza. Encontró un zapato infantil, un peluche sucio y desorejado que lo miró con ojos de botón vacíos, un teléfono móvil tan destrozado que ni siquiera valía por la batería. Su estómago rugió de nuevo, con más insistencia, casi con rabia. La desesperación empezaba a apretarle la garganta. Los días malos eran así. Podían significar tener que mendigar, o robar de los carros de otros, una empresa peligrosa que le había costado más de una paliza. O simplemente aguantar, beber agua del grifo comunal que siempre sabía a metal, y cerrar los ojos, imaginando comida. Se adentró más, hacia la zona de descarga industrial, un lugar más peligroso donde los camiones volquetes dejaban escombros, restos de fábricas y desechos de los que nadie quería hacerse cargo. El suelo era más inestable, un cascajo de ladrillos rotos, trozos de hormigón y virutas de metal. Las ratas aquí eran más grandes, más audaces, y lo miraban con desconfianza, evaluándolo. Pero la recompensa podía ser mayor. A veces encontraban los trabajadores de la construcción restos de su almuerzo, y los tiraban aquí. Y entonces, entre el crujir constante de plásticos bajo sus pies, y el lejano retumbar de maquinaria, lo oyó. Fue un sonido tan tenue, tan fuera de lugar, que al principio Lucas pensó que era un pitido en su propio oído, un zumbido residual del silencio. Se detuvo, inclinando la cabeza. Solo estaba el viento, silbando a través de una chapa metálica suelta. Dio un paso, y ahí estaba de nuevo. No era el viento, no era un animal. Era un sonido débil, quejumbroso, un hilillo de audio que se colaba entre la estridencia del vertedero. Como el maullido de un gatito recién nacido, pero con una cualidad diferente, más pulmonar, más humana. Lucas se quedó paralizado. Todos sus sentidos se agudizaron de golpe. El hambre se olvidó, el frío desapareció. Su mundo se redujo a localizar ese sonido. Su instinto, ese radar primal que se desarrolla en la adversidad, le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Aquel sonido no encajaba. Era una nota discordante en la sinfonía de la podredumbre. El sonido parecía venir de un gran montículo de bolsas de basura doméstica que se había mezclado con escombros, formando una pequeña colina inestable. Varias bolsas se habían reventado, esparciendo su contenido por la pendiente: pañales usados, compresas, restos de pescado, vidrios rotos, una sopa de miseria. Lucas trepó con una cautela extrema, su lanza olvidada en su mano, usándola más como apoyo que como herramienta. El olor aquí era concentrado, violento. Las moscas formaban nubes negras y zumbantes. El sonido era más claro ahora, un llanto low, entrecortado, agotado. No era un sonido de protesta, era un sonido de rendición. Su corazón comenzó a martillear contra sus costillas, no por el esfuerzo, sino por una aprensión creciente. ¿Qué podía ser? Su mente, ágil para los peligros prácticos. Un perro rabioso, una avalancha de basura, el capataz iracundo, no tenía categoría para esto. Apartó una bolsa negra llena de recortes de jardinería podridos. Luego, un trozo de yeso que se desmoronó al tocarlo. Y entonces, su mirada cayó sobre el origen del sonido, y el mundo se detuvo.
En un pequeño hueco, como si las bolsas se hubieran apartado por compasión, había un bulto pequeño. Estaba envuelto en una manta de felpa, de un suave color azul pastel que antaño debió ser bonito, pero que ahora era una atrocidad de manchas. Manchas marrones de barro, manchas negras de grasa, manchas oscuras, casi negras, que tenían el horrible aspecto de la sangre seca. El bulto se movía, levemente, un temblor espasmódico. Lucas sintió que las piernas le flaqueaban. Una oleada de frío que no tenía nada que ver con el clima le recorrió la espalda. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Su mente, por primera vez en su vida de superviviente, se blanqueó por completo. No había protocolo para esto, no había lógica. Con una mano que temblaba de forma incontrolable, extendió su lanza y con mucho cuidado, usando el extremo del palo, no el clavo, apartó un trozo de plástico que cubría parcialmente el bulto. Y entonces vio el rostro. Era un bebé. No podía tener más de 4 o 5 meses. Su carita, que debería ser regordeta y sonrosada, estaba demacrada, de un color grisáceo y serio, con un tinte azul alrededor de los labios minúsculos, que estaban agrietados y morados. Sus ojitos estaban cerrados, hinchados, y de entre sus pestañas pegajosas brotaban lágrimas lentas y espesas que surcaban limpias la capa de suciedad de sus mejillas. Su respiración era un espectáculo agonizante. Inhalaciones cortísimas y superficiales, seguidas de pauses aterradores, y luego exhalaciones que eran meros quejidos, silbidos de aire escapando de unos pulmones diminutos y dañados. Una mosca se posó en la comisura de su labio, caminando sobre su piel con una insolencia obscena. El bebé no tuvo ni la fuerza para pestañear o apartarla. Lucas retrocedió bruscamente, tropezando con una bolsa y cayendo de espaldas sobre la basura blanda. El horror, puro, primitivo y paralizante, lo inundó. Le latían las sienes, le zumbaban los oídos. Un bebé, en medio de toda esto. Su mente trató de buscar una explicación, una razón. Se lo había dejado caer alguien, lo había abandonado un animal, era una trampa. Miró a su alrededor, de forma frenética, esperando ver a alguien, a una madre llorando, a un monstruo riéndose, a cualquier cosa que diera sentido a esta pesadilla, pero solo estaba la vasta, indiferente inmensidad del vertedero. El reino seguía con su vida, las gaviotas gritaban, una máquina retroexcavadora sonó a lo lejos, la normalidad era obscena. El bebé emitió otro sonido, esta vez fue menos un quejido y más un suspiro, un sonido de aire escapando para no volver. Era el sonido de la vida apagándose, de una vela a punto de consumirse. Y en ese instante preciso, algo fundamental se quebró y se recombinó dentro de Lucas. El miedo paralizante fue barrido por una oleada de algo tan vasto y poderoso que le quitó el aliento. No era rabia, no era valentía, era un reconocimiento instantáneo y absoluto. Era la comprensión de que ante él había una vulnerabilidad tan extrema, tan absoluta, que hacía que la suya propia pareciera un lujo. Este ser no era basura, no era un objeto desechado, era una vida, un niño, como él. Abandonado sí, pero no por ello menos humano. Una imagen fugaz, borrosa por el tiempo, le cruzó la mente en los brazos de una mujer, una canción susurrada, una sensación de calor y seguridad. Un recuerdo tan antiguo que podría ser inventado, pero fue suficiente. Su propia hambre, su frío, su miseria, palidecieron hasta la irrelevancia. Solo existía el pequeño cuerpo helado y el sonido de su respiración fallando. Actuó. Ya no pensó. Su cuerpo se movió por un impulso más profundo que la razón. Se arrodilló de nuevo, esta vez con una determinación feroz. Dejó su lanza a un lado, ese símbolo de su vida de hurgador, de su interacción con los objetos. Esto requería las manos desnudas. Sus manos, sucias, con la tierra incrustada bajo las uñas, con pequeños cortes y cicatrices, se cernieron sobre el bebé. Titubeó por un microsegundo, aterrorizado de tocar algo tan frágil, de mancharlo más, de hacerle daño. Pero el quejido siguiente del bebé le dio valor. Con una ternura que no sabía que poseía, con movimientos torpes pero infinitamente cuidadosos, como si manipulara el vidrio más fino, empezó a desenvolver la manta. La tela estaba pegada en algunas partes, seca con algo oscuro. Tuvo que trabajar con paciencia, despegando con delicadeza.
Finalmente, la manta se abrió. El bebé vestía un pijama de algodón blanco, también manchado, pero con pequeños elefantitos azules bordados que sonreían tontamente, burlándose de la grotesca realidad. Era diminuto, sus brazos y piernas eran palillos, se podían contar sus costillas. En su cuello, colgada de una fina cadena de oro, brillaba una pequeña medallita en forma de corazón. El contraste entre ese símbolo de amor y el lugar donde yacía era tan brutal que a Lucas le dio náuseas. Al tocarlo, notó que estaba helado. El frío le traspasó los dedos. El pánico, el útil, le regresó. Calor, necesita calor. Se quitó la chaqueta de mezclilla raída que llevaba, su posesión más valiosa contra el frío de la noche. Era gruesa, áspera por el uso y el sol, pero era todo lo que tenía. Con una urgencia renovada, envolvió al bebé con ella, formando un capullo enorme alrededor del cuerpecito diminuto, asegurándose de cubrirle la cabeza, dejando solo un pequeño espacio para que respirara. Lo levantó con ambas manos. Era increíblemente liviano, pero el peso que sintió Lucas fue colosal. Era el peso de una vida, de una responsabilidad absoluta. Sosteniéndolo contra su pecho, sintiendo el frío penetrante a través de la tela y el débil, irregular latido del pequeño corazón, Lucas miró hacia su choza. Era una posilga, un agujero miserable, pero era un refugio, era lo único que podía ofrecer. Bajó de la montaña de basura con una lentitud deliberada y agonizante. Ya no era el niño ágil que saltaba de bolsa en bolsa. Cada paso era medido, calculado. Sus ojos no buscaban tesoros en el suelo, sino peligros. Una piedra suelta, un trozo de metal, un charco profundo. Su mundo se había reducido a la distancia entre su choza y él, y al frágil paquete que llevaba en sus brazos. El camino de vuelta, que normalmente hacía en minutos, le pareció una peregrinación eterna. El bebé no volvió a hacer ningún sonido, y el silencio era aún más aterrador. Lucas se detenía cada pocos pasos, acercaba su oído a la apertura de la chaqueta, y contuvo el aliento, rezando por oír el tenue silbido de la respiración. El menor vapor que salía de la pequeña boca era un milagro minúsculo que lo impulsaba a seguir. Finalmente, con los brazos entumecidos y el corazón encogido de miedo, llegó a su choza. Empujó la lámina de metal con el pie y se coló dentro, llevando consigo el mayor tesoro y el mayor problema que el vertedero de la esperanza había producido jamás. La penumbra olía a humedad y a él, pero ahora olía a algo más. Olía a desesperación aguda. Colocó al bebé, aún envuelto en su chaqueta, en el centro de su delgado colchón, como si fuera una ofrenda en un altar miserable. ¿Y ahora qué? Su mente, lenta por el shock, empezó a trabajar de nuevo. Calor, agua. Rápidamente, con manos que aún temblaban, encendió su pequeño fogón de bidón. Usó sus mejores trapos secos y un poco de la preciada madera que guardaba para emergencias. Las llamas crecieron, titilantes, proyectando sombras danzantes y grotescas en las paredes de cartón. La choza se llenó de un humo acre que le hizo toser, pero acercó al bebé, con mucho cuidado, a la fuente de calor radiante, protegiéndolo del humo directo con su propio cuerpo. Luego buscó su bien más preciado, una botella de plástico de 2 litros, medio llena de agua que había caminado kilómetros para obtener de un grifo público. Estaba turbia, sabía a cloro y a plástico, pero era potable. Era vida. No tenía biberón, no tenía cuchara, no tenía nada. Rompió un jirón de la parte menos sucia de su camiseta, la franja de la espalda que rozaba menos basura. La mojó con un poco de agua, y con una concentración extrema, acercó la punta húmeda a los labios morados y agrietados del bebé. Al principio, no hubo reacción. La desesperación empezó a ahogar a Lucas. Era demasiado tarde, rozó suavemente los labios con la tela, dejando que una sola gota resbalara y se deslizara hacia la comisura. Entonces, un milagro. El más pequeño de los movimientos, un reflejo de succión, un temblor casi imperceptible de los labios. El bebé hizo un sonido minúsculo, un leve y su boquita se abrió ligeramente, buscando instintivamente la fuente de humedad. Lucas casi llora, con una paciencia que le brotó de un pozo que no sabía que tenía, repitió el proceso, gotita a gotita, humedeciendo la tela, acercándola, dejando que el agua se filtrara. El bebé tragaba,
A veces tosía débilmente, pero seguía bebiendo. No era mucho, pero era algo. El color mortecino de su cara pareció suavizarse. El gris se dio un poco a un blanco pálido, translúcido. La respiración, aunque aún terrible, perdió un ápice de su cualidad de estertor final. Lucas se desplomó a su lado, exhausto física y emocionalmente. La adrenalina se retiró, dejándole un temblor en todo el cuerpo. Se sentó en el suelo de tierra, recostado contra una caja, y se dedicó a observar. Observó cada minúsculo movimiento del pequeño pecho bajo la chaqueta. Contó los segundos entre cada respiración. Se convirtió en un centinela, su propia existencia reducida a la vigilancia de esa chispa de vida. La noche cayó por completo, envolviendo el vertedero en una oscuridad casi absoluta, rota solo por el resplandor parpadeante de la fogata y el brillo lejano y alienígena de las luces de la ciudad. Ese mundo de luces y sonrisas que existía más allá del límite de su realidad. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, arrastrando papeles y silbando a través de las rendijas de su choza. Las ratas correteaban en la oscuridad, sus chillidos agudos formando parte de la noche. El chasquido de la leña verde en el fogón era el metrónomo de su vigilia. Cada crepitación, cada pequeña explosión de una bolsita de savia, hacía que Lucas saltara ligeramente, sus sentidos, afinados al máximo, interpretando cada ruido como una amenaza o una señal del bebé. El fuego proyectaba un ballet de sombras grotescas en las paredes de cartón. Un bulto de ropa se convertía en un monstruo agazapado. La sombra de su propia lanza, apoyada contra la pared, era una lanza gigantesca apuntando al cielo. Pero Lucas no veía monstruos, solo veía las sombras danzar sobre el pequeño bulto envuelto en su chaqueta, asegurándose de que ninguna se cerniera sobre él como un presagio de muerte. El tiempo perdió todo significado. No había relojes en el reino, solo el lento e inexorable viaje de las estrellas, visibles a través de los agujeros del techo, y el cambio de calidad de la oscuridad exterior. La noche profunda era aterciopelada y pesada, la previa al amanecer de un gris líquido y frío. Su brazo empezó a acalambrarse de sostener al bebé cerca del calor, pero no se movió. El menor escalofrío que recorría el pequeño cuerpo bajo la chaqueta le erizaba el vello de los brazos. Le hablaba en susurros, un hábito que tenía cuando estaba solo, pero ahora las palabras iban dirigidas a otro. «Tranquilo», murmuraba, su voz ronca por el desuso y el humo. «Estás a salvo aquí, nada te va a pasar». Las palabras sonaban huecas en la miseria de la choza, pero las decía con una convicción férrea. Era una promesa que se hacía a sí mismo tanto como al bebé. «Ya pasó lo peor. Ahora solo tienes que descansar. Lucas te cuida». El nombre sonó extraño al decirlo en voz alta, refiriéndose a sí mismo. Normalmente solo lo oía cuando los adultos le gritaban para que se quitara de en medio. Pero ahora tenía un peso, una responsabilidad. «Lucas te cuida». Se convirtió en un mantra, una letanía contra el miedo que quería apoderarse de él cada vez que la respiración del bebé se hacía demasiado superficial, demasiado quieta. Cada 20 o 30 minutos, repetía el ritual del agua. Mojaba el jirón de camiseta, ahora notablemente más sucio pero lo más limpio que tenía, y acercaba la punta húmeda a esos labios que poco a poco parecían perder un poco de su tonalidad morada. A veces, el bebé chupaba con un poco más de fuerza, un reflejo instintivo que llenaba a Lucas de una alegría desproporcionada. Otras, era como la primera vez, una lucha por conseguir que una mísera gota resbalara por su garganta. Una vez, el bebé tosió débilmente, un sonido que desgarró el silencio, y que hizo que el corazón de Lucas se detuviera. Pero luego, la respiración continuó, un poco más fuerte, como si la tos hubiera despejado algo. La medallita de oro en forma de corazón brillaba débilmente a la luz del fuego cada vez que el bebé se movía. Lucas no podía evitar mirarla. Era un objeto de otro mundo. No era de plástico, ni de hojalata, ni de aluminio. Era oro, real. El objeto más valioso que había entrado jamás en su choza. Y sin embargo, su valor material era lo de menos. Era un símbolo. Alguien, en algún lugar, había puesto eso alrededor del cuello de este niño. ¿Una madre? ¿Un padre? La idea de que este bebé había sido querido, cuidado, adornado, y luego arrojado aquí, a la podredumbre, era un misterio tan oscuro y doloroso, que le quemaba los pensamientos.
¿Cómo era posible? Su propia madre lo había dejado, se lo habían dicho, pero nunca supo el cómo o el por qué. Pero esto era deliberado, malicioso. La mancha oscura en la manta azul volvió a su mente. Sangre. Alguien había hecho daño a este bebé antes de abandonarlo. Un nuevo tipo de frío, que no tenía que ver con la temperatura, se apoderó de él. No solo estaba luchando contra la muerte por exposición y hambre. Estaba protegiendo a este bebé de alguien, de algo. El reino ya no era solo un lugar de peligros físicos. Ahora estaba impregnado de una maldad invisible abstracta, pero tangible. Miró hacia la puerta de lámina, como si esperara que en cualquier momento se abriera de golpe para reclamar lo que se había llevado. El cansancio empezó a apoderarse de él, un peso pesado en sus párpados. Su cabeza se inclinaba hacia adelante una y otra vez, solo para erguirse con un sobresalto cada vez que empezaba a dormirse. No podía permitirse el lujo de dormir. ¿Y si el fuego se apagaba? ¿Y si el bebé dejaba de respirar y él no estaba despierto para darse cuenta? ¿Y si ellos venían? Para mantenerse despierto, empezó a contarle cosas al bebé. Le hablaba en susurros, su voz un hilo débil, uniendo sus dos existencias en la oscuridad. Mañana, murmuró, acercando los labios al oído minúsculo que asomaba por la chaqueta. Si estás mejor, te llevaré a ver a la vieja Marta. Ella sabe de plantas, tiene ungüentos, a lo mejor tiene algo para que respires mejor, dudó. A lo mejor incluso tiene un poco de leche, de cabra, es espesa, y huele raro, pero te llenará el estómago. Hablaba de planes, de un futuro de minutos y horas, porque no podía concebir más allá. Yo te enseñaré, continuó, con un atisbo de orgullo en la voz. Te enseñaré a moverte por aquí, por dónde pisar, dónde no. Las ratas, hay que tener cuidado con las ratas grandes. No les tengas miedo, pero no les des la espalda. Y los perros, mejor correr. Correr muy rápido. Se dio cuenta de que no estaba pintando un panorama muy alentador. Pero también hay cosas buenas. A veces en las bolsas de los barrios ricos, hay juguetes. Juguetes de verdad, de colores. Yo una vez encontré un coche, rojo, con ruedas que giraban. Lo guardé mucho tiempo. Cayó recordando el pequeño coche rojo que al final había tenido que cambiar por una manta en un invierno particularmente cruel. Y los días que llegan los camiones de fruta, el olor, es increíble. A naranja, a plátano, y a veces se cae alguna magullada, y los guardias nos dejan cogerlas. Sonrió débilmente. Te gustarán los plátanos. Son dulces, blandos, podrás comerlos. Estaba planeando una vida para el bebé aquí, en el basural, porque era la única vida que conocía. No se le ocurrió que pudiera haber otra. Su mundo era este. Y ahora, incluía a este pequeño ser al que había que proteger, alimentar y enseñar a sobrevivir. La enormidad de la tarea debería haberlo aplastado, pero en su agotamiento y su shock, solo la veía como una serie de problemas prácticos a resolver: calor, agua, comida, seguridad. De repente el bebé se agitó. Un movimiento más fuerte que los anteriores. Emitió un quejido, un sonido de incomodidad o dolor. Lucas se puso en alerta inmediata, inclinándose sobre él. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa?, susurró, aterrorizado. Con cuidado infinito, desdobló un poco la chaqueta para verle la carita. Estaba congestionada, y hizo una mueca, como si fuera a estornudar o toser. Lucas contuvo el aliento. Entonces, el bebé abrió los ojos. Eran de un azul claro, casi gris, como el cielo justo antes del amanecer. Estaban nublados, desenfocados, con ese estrabismo temporal de los recién nacidos. Pero estaban abiertos, y por un instante, se posaron en el rostro de Lucas, iluminado por el fuego. No hubo reconocimiento, no hubo sonrisa, solo una mirada de profunda confusión y un dolor primordial. Pero fue un contacto. Una conexión. Esos ojos, aunque vidriosos, estaban vivos. Miraban. Lucas sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Todas las dudas, todos los miedos, se disiparon en ese instante. No importaba de dónde venía, no importaba lo que hubiera pasado. Este ser lo veía. A él, al niño invisible del basural. En ese momento, Lucas dejó de ser solo un salvador. Se convirtió en un punto de referencia. En un faro.
Los ojos se cerraron al cabo de unos segundos, agotados por el esfuerzo. El bebé suspiró, una exhalación más profunda de lo habitual, y pareció hundirse en un sueño un poco más tranquilo. Lucas se dejó caer hacia atrás, apoyando la espalda contra la caja de plástico. Las lágrimas, que no había derramado ni en los peores momentos de hambre o soledad, le brotaron ahora de los ojos, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, eran de una emoción tan vasta y compleja que no tenía nombre. Era alivio, terror, una ternura abrumadora y un sentido de propósito tan absoluto que le llenaba por completo. Permaneció así, llorando en silencio, observando cómo las primeras luces del gris amanecer empezaban a filtrarse por las rendijas de la choza. El fuego se redujo a brasas rojizas que pulsaban suavemente. El viento amainó. El reino se preparaba para un nuevo día. Su mente, exhausta, empezó a divagar. La medallita de oro, los elefantitos azules en el pijama, la manta de felpa azul pastel, la sangre, eran piezas de un rompecabezas que su cerebro de 12 años no podía resolver. Pero una cosa sí sabía. Alguien rico, alguien importante. Este bebé venía de ese mundo, el mundo de las luces, y alguien lo había arrojado a su mundo de oscuridad. No fue un accidente, fue un viaje deliberado, un descenso al infierno. Y él, Lucas, el habitante del infierno, lo había recogido. El sonido de los primeros camiones de la mañana comenzó a oírse a lo lejos, un rugido grave que anunciaba la llegada de nuevos desechos, de nuevas oportunidades y peligros. Lucas apretó suavemente el bulto que contenía al bebé contra su pecho. El mundo exterior, su mundo de siempre, reclamaba su atención. Pero nada sería igual. Tenía que buscar ayuda, no podía hacerlo solo. La vieja Marta. Ella sabría qué hacer. Ella tenía un poco de corazón, enterrado bajo capas de cinismo y miseria. Y quizás, solo quizás, tendría un poco de leche de cabra. Con una determinación renovada por la mirada azul que había atisbado, Lucas comenzó a planear la siguiente hora. Esperaría a que hubiera un poco más de luz. Envolvería al bebé de la manera más cálida posible. Lo cargaría contra su pecho, bajo su propia camiseta, para darle calor corporal durante el trayecto. Y caminaría hasta el otro extremo del vertedero, donde Marta tenía su chabola, más grande y un poco mejor equipada que la suya, cerca de las vías del tren. Era un viaje peligroso con un cargo tan precioso, pero no tenía opción. Se había convertido en el guardián de esa chispa de vida, y los guardianes no se rinden. El amanecer gris se filtraba ahora con más fuerza, iluminando el polvo que flotaba en el aire dentro de la choza. Lucas miró el rostro del bebé, ahora más tranquilo, bañado por la tenue luz. Ya no parecía un cadáver, parecía un niño dormido, un niño que había librado su primera batalla contra la noche, y había ganado. Y Lucas, con los ojos hinchados por el cansancio y las lágrimas secas marcando caminos limpios en su rostro sucio, sonrió. Era una sonrisa cansada, triste, pero genuina. Por primera vez en su vida, no estaba solo. Tenía a alguien por quien luchar, alguien a quien proteger. El reino de la podredumbre acababa de adquirir un nuevo significado. Ya no era solo un lugar para sobrevivir, era un lugar donde, contra todo pronóstico, una vida había sido salvada. Y la vida de Lucas, la del niño invisible, había cambiado para siempre en el proceso. La chispa del bebé había encendido una llama dentro de él. Una llama pequeña, titilante, pero imbatible, la llama de la esperanza. La luz del gris amanecer se colaba por las grietas de la chabola con la timidez de un ladrón. No iluminaba, sino que simplemente hacía visible la miseria que la oscuridad había encubierto. Lucas parpadeó. Sus ojos irritados por el humo y la falta de sueño se ajustaron a la penumbra. Su cuerpo era un catálogo de dolores, espalda rígida por la postura, brazos entumecidos, cuello agarrotado. Pero todo eso era un ruido de fondo insignificante comparado con el latido de ansiedad que llevaba en el pecho, literalmente. El bebé seguía dormido, o al menos inconsciente contra él. La respiración era un hilo tenue pero constante. Un milagro que Lucas medía con su propio aliento conteniendo. El fuego se había reducido a un montón de brasas rojizas que emitían un calor residual. El silencio del vertedero era relativo. Era el silencio de la mañana, compuesto por el lejano rumor de la autopista,
el graznido ocasional de una gaviota y el crujido de la estructura de la choza al calentarse. El plan se formó en su mente con la claridad de la desesperación. No podía quedarse aquí. Necesitaba leche, algo más que agua azucarada. Necesitaba consejo, necesitaba a la vieja Marta. Moverse fue una operación logística de una delicadeza extrema. Con movimientos que habían ganado algo de práctica durante la larga noche, despegó su cuerpo del suelo, asegurándose de que el bebé no perdiera el contacto con su calor. Sosteniéndolo con una mano, con la otra buscó a tientas el resto del jirón de camiseta que había usado para el agua. Lo mojó con las últimas gotas de la botella y humedeció los labios del bebé una vez más. La reacción fue casi nula, pero un leve movimiento de deglución le dio el valor para continuar. ¿Cómo transportarlo? Su chaqueta era gruesa, pero no suficiente para el frío de la mañana y la exposición. Revolvió en su caja de tesoros y sacó una camiseta vieja, ligeramente menos raída que las demás, y una fina manta de felpa que había encontrado una vez, y que olía a humedad, pero estaba limpia. Con la pericia de quien ha tenido que abrigarse con lo que encuentra, creó un capullo más elaborado alrededor del bebé, envolviéndolo primero en la manta y luego en la camiseta, formando una especie de saco con mangas que ató suavemente con un cordel. Solo dejó al descubierto una pequeña abertura para la nariz y la boca. Luego, vino la parte más difícil. Se puso su chaqueta, dejándola desabrochada, y metió el fardo contra su propio torso, bajo la camiseta grande que llevaba puesta. El bebé quedó pegado a su piel, envuelto en telas, compartiendo directamente el calor de su cuerpo. Era incómodo, abultado, y le dificultaba el movimiento, pero era la mejor incubadora que podía fabricar. La medallita de oro, fría al tacto, se clavó contra su esternón, un recordatorio constante del origen enigmático de su carga. Antes de salir dudó, miró su lanza, apoyada contra la pared. Era su defensa, su herramienta, pero llevarla significaría una mano menos para sujetar al bebé, o para equilibrarse. Con un suspiro de resignación, la dejó. Hoy, su única arma sería la sigilia y la velocidad. Empujó la lámina de metal y se asomó. El aire de la mañana era frío y cortante, cargado con la esencia ácida del vertedero que se activaba con el nuevo día. El reino se extendía ante él, brumoso y silencioso. A lo lejos, las columnas de humo de las quemas espontáneas se elevaban como espectros. La choza de la vieja Marta estaba al otro lado del vertedero, cerca de la vía del tren que demarcaba el límite oriental. Un viaje de 15 minutos para él solo, pero que hoy, cargado y vulnerable, se le antojó una expedición transcontinental. Comenzó a caminar. Cada paso era medido. Evitaba las zonas inestables, los charcos profundos, los montículos de escombros que podían desplomarse. Sus sentidos, siempre alerta, lo estaban el triple. Cada sombra era una amenaza potencial, cada ruido, un posible peligro. Un par de perros salvajes, huesudos y de mirada hosca, lo observaron desde la distancia, evaluándolo. Lucas se detuvo, le sostuvo la mirada sin desafío, mostrándose tranquilo pero firme. Luego cambió de rumbo, dando un amplio rodeo. No podía permitirse una confrontación. Llevaba al bebé tan pegado a él que podía sentir cada diminuto movimiento, cada cambio en su respiración. Le hablaba en susurros un murmullo constante que era tanto para calmar al niño como para calmarse a sí mismo. Casi llegamos, ¿eh? Marta te va a ayudar. Tiene una cabra, ¿sabes? Blanca, con manchas marrones. Da leche. Es amarga, pero te sentará bien. Y tiene hierbas. Para la tos. Para el frío. Avanzaba lentamente, deteniéndose a menudo para ajustar la carga, o simplemente para escuchar la respiración del bebé. El sol se elevaba, débil, sin calentar, bañando el paisaje de desecho, con una luz cruda que no perdonaba detalle. A su alrededor, el vertedero empezaba a despertar. Otros recolectores, figuras sombrías y encorvadas, empezaban sus rutas. Algunos lo saludaban con un gesto de cabeza, otros lo ignoraban. Ninguno se acercó. Lucas era parte del mobiliario, otro fantasma más. Hoy su bulto extraño podía ser cualquier cosa, un trozo de tela, un animal pequeño que había cazado. Nadie prestaba atención. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a la zona de las vías del tren. Aquí, las chabolas eran un poco más estables, hechas con palés de madera,
y chapas más grandes. La de Marta era reconocible por el pequeño corral de alambre, donde guardaba a su cabra, Manchas, y por el tendedero donde colgaba siempre un surtido de hierbas secas que olían a menta y a tierra. Lucas se detuvo frente a la entrada, una cortina hecha de trozos de saco cosidos. De dentro llegaba el sonido de una radio antigua, emitiendo una canción de ranchera desgarrada y llena de estática. Tomó aliento, sudden y nervous. Marta no era precisamente afectuosa. Era una mujer dura, de rostro surcado como la corteza de un árbol, y ojos que habían visto demasiado. La gente decía que había sido enfermera, o curandera, o ambas, antes de que la vida la arrojara aquí. Empujó la cortina con cuidado. «¿Marta?», llamó. Su voz sonó ronca y débil. El interior estaba abarrotado pero ordenado. Latas limpias apiladas, hierbas colgando del techo, una estufita de leña bien encendida, que hacía que el lugar estuviera sorprendentemente caliente. Marta estaba sentada en un sillón destripado, remendando un jersey. Lo miró por encima de sus gafas rotas, que sujetaba con un esparadrapo. «Lucas», dijo, sin sorpresa. Su voz era áspera, como piedras frotándose. «¿Qué traes ahí? Pareces una marmota preñada». Lucas tragó saliva. No supo por dónde empezar. En vez de hablar, se acercó a la luz de la estufa, y con movimientos torpes, empezó a desenvolver el fardo que llevaba pegado al pecho. La tela estaba húmeda de su sudor. Marta dejó de coser, sus ojos entrecerrados. Cuando la última capa de tela se abrió, y reveló el rostro cenizo y los elefantitos azules del pijama, la vieja mujer se puso de pie tan rápido que su silla chirrió contra el suelo de tierra. «Madre de Dios», exhaló, y por primera vez desde que Lucas la conocía, oyó algo que no fuera cinismo o indiferencia en su voz. Era puro shock. Se acercó. Sus manos, nudosas y manchadas de tierra, se cernieron sobre el bebé sin tocarlo, como si temiera contaminarlo o romperlo. «¿Dónde? ¿Cómo?» No pudo formar la pregunta. «En la basura», logró decir Lucas, su voz quebrada. «Anoche, en la zona industrial. Estaba casi muerto». Marta recuperó parte de su compostura. Su mirada se endureció, pero ahora con una intensidad diferente. «Acuéstate, en el catre, rápido», ordenó, señalando una litera improvisada en un rincón, cubierta con mantas limpias pero raídas. Lucas obedeció, tumbándose de lado para que el bebé quedara accesible. Marta se movió con una eficiencia que revelaba su pasado. Hirvió agua en una lata limpia, añadió unas hojas secas que desprendieron un olor acre y medicinal, y empapó un trapo limpio. Con una suavidad que contrastaba brutalmente con su apariencia, limpió la cara del bebé, sus manitas, su boquita. «Respira mal», murmuró, acercando el oído a su pecho. «Pulmonía, seguro, o algo peor. Está helado por dentro». Lucas la observaba, conteniendo el aliento, colgando de cada una de sus palabras y gestos. ¿Se salvará?», preguntó. Su voz no era más que un hilillo. Marta no respondió directamente. Se levantó, fue a un rincón oscuro, y volvió con una botella de plástico medio llena de un líquido blanco y espeso. «Leche de Manchas», dijo. «Está fresca. No es lo ideal, pero es lo que hay». Calentó un poco en una lata sobre la estufa, y con un cuentagotas que Mustaf salvado de su vida anterior, empezó a administrarle leche, gota a gota, al bebé. Al principio, fue igual que con el agua, pero luego, el instinto de succión del bebé, fortalecido quizás por el líquido nutritivo, se activó con más fuerza. Tragaba, débilmente, pero tragaba. Lucas sintió que las lágrimas le volvían a los ojos. Miró a Marta. La vieja mujer tenía la mirada fija en el bebé, concentrada, pero Lucas vio algo más, una chispa de humanidad que creía apagada, una profunda, rabiosa tristeza. «¿Quién hace algo así, muchacho?», murmuró, sin apartar los ojos del niño. «¿Quién le hace esto a un crío?». Fue entonces cuando su mirada se posó en la medallita de oro que asomaba entre los pliegues de la tela. Sus ojos se abrieron como platos. Con un dedo calloso la tocó, girándola. En la parte posterior, diminuto pero nítidamente grabado, había una inscripción. «A mi pequeño León, con todo mi amor. 12 de diciembre». El color se desvaneció del rostro de Marta. «Dios mío», susurró, esta vez con un terror genuino, «es él».
Lucas se incorporó sobre un codo. ¿Quién? ¿Lo conoces? Marta lo miró, y por primera vez, Lucas vio miedo en los ojos de la vieja mujer, un miedo profundo y antiguo. No lo conozco, dijo, su voz baja y urgente. Pero todo el mundo lo está buscando. Lo han dicho en la radio toda la mañana. Es el niño Montenegro, el hijo del millonario. Las palabras flotaron en el aire cargado de la choza, pesadas e incomprensibles. Millonario. Para Lucas, la palabra era tan abstracta como astronauta o rey. No significaba nada concreto, solo una idea de riqueza imposible, de otro planeta. Millonario, repitió atontado. Alejandro Montenegro, dijo Marta, como si el nombre debería explicarlo todo. El dueño de todo, de media ciudad. Han ofrecido una recompensa, una fortuna por encontrarlo. Y bajó aún más la voz, hasta convertirla en un susurro ronco, y dicen que fue un secuestro. La palabra secuestro sí resonó en Lucas. Significaba peligro, significaba que alguien malo, alguien violento, quería a este bebé, y él lo tenía. Pero, si lo encontraron, si lo devuelvo, tartamudeó Lucas, confundido por la reacción de miedo de Marta. Idiota, lo regañó ella, pero sin ira, con una urgencia desesperada. ¿Crees que los que lo hicieron se han ido a tomar un café? Si fue un secuestro, es porque alguien de su propia gente lo hizo, alguien que quería el dinero o el poder. Y si te ven con él, si saben que lo tienes, no van a venir a darte las gracias, van a venir a silenciarte, a ti y a este crío para siempre. La realidad, fría y brutal, se abalanzó sobre Lucas con la fuerza de una avalancha. No solo había salvado a un bebé, se había metido en medio de una guerra de la que no sabía nada. La medallita de oro ya no era un símbolo de amor, era un objetivo. El bebé no era solo una vida, era un tesoro sangriento que todos codiciaban. Marta se acercó a la entrada y miró a través de una rendija de la cortina, como si esperara ver sicarios armados apareciendo entre la basura. Tenemos que avisar a alguien, murmuró, pero a alguien de fiar, no a cualquiera. La policía, sugirió Lucas, débilmente. Marta soltó una risa amarga, un sonido seco como un crujido de huesos. ¿La policía? ¿Crees que los Montenegro no tienen media policía en su nómina? Por Dios, niño, despierta. El que lo hizo podría ser un policía, un político, cualquiera. Se quedó en silencio, pensando rápidamente. Lucas miraba al bebé, que parecía estar durmiendo un poco más plácidamente con la leche en el estómago. Su mundo, que ya se había vuelto del revés anoche, ahora se hacía añicos. Había pensado que el mayor peligro eran las ratas y el frío. Ahora eran hombres con armas y poder. Tiene que ser él, dijo Marta de repente, decidida. Tenemos que llegar al propio Montenegro, sin intermediarios. ¿Pero cómo? En ese momento, desde la radio, entre la estática y la música, surgió la voz grave del locutor de noticias. Y repetimos, la desesperación de la familia Montenegro es absoluta. Alejandro Montenegro ha hecho un llamamiento desgarrador a través de esta emisora. Por favor, ha dicho con la voz quebrada, si alguien tiene a mi hijo, que no le haga daño. Devuélvanmelo. Les daré lo que quieran. No quiero venganza, solo quiero a mi niño de vuelta. El número para cualquier información es... Marta se quedó quieta, escuchando. Luego, miró a Lucas, y luego, al bebé. Una luz de Conning, de pura astucia callejera, iluminó sus ojos viejos. Esa es la clave, murmuró. Él mismo lo ha dicho. A través de esta emisora. Es la emisora que todos escuchamos aquí. La de los pobres. La está usando para llegar a la gente de abajo, a los que podemos haber visto algo. ¿Es listo? Se acercó a Lucas. Escúchame. Y escúchame bien. Tú no puedes hacer nada. Yo tampoco. Si vamos a la policía o nos acercamos a su casa, nos aplastarán como insectos. Tenemos que hacer que vengan ellos, pero con testigos, con mucha gente alrededor, donde nadie se atreva a hacer una tontería. ¿Dónde?, preguntó Lucas, completamente perdido. Aquí, dijo Marta, con una sonrisa que no tenía nada de alegre. En el basural, donde todo empezó, donde tú lo encontraste. Vas a hacer lo que hizo él, vas a usar la radio. Lucas la miró como si hubiera enloquecido. ¿Yo? ¿Llamar a la radio? No, dijo Marta, su plan tomando forma con rapidez. No vas a llamar,
Vas a ir, la emisora está en el centro, pero tienen una ventanilla para el público. Es un nido de ratas, pero está siempre lleno de gente. Gente normal. Vas a ir allí, con el bebé, y vas a decir exactamente esto. Encontré al niño Montenegro. Quiero hablar con su padre. Aquí, donde yo diga, solo él, y les das este lugar, un lugar abierto, donde nosotros podamos ver. ¿Nosotros? Yo avisaré a la gente, a los nuestros, a los del vertedero, a los que no tienen nada que perder, y a los que les encantaría ver la cara de los ricos viniendo a nuestro territorio. Seremos una multitud, tu seguro de vida. Lucas miraba a la vieja mujer, aterrorizado e impresionado. Era un plan descabellado, peligroso, pero era un plan, era la única rama a la que podía agarrarse. ¿Y si no viene? ¿O si manda a alguien más? Ha dicho que solo quiere a su hijo, dijo Marta con escepticismo. Veremos si es cierto. Es una apuesta, niño, la única que tenemos. Miró al bebé, a León, cuya vida había desencadenado esta tormenta. Es una apuesta, repitió, más para sí misma. Pero es la única manera de salvaros a los dos. El peso del oro sobre el pecho de Lucas ahora se sentía como una losa. Ya no era solo el guardián de una vida. Era el peón en un juego mortal que no entendía. Y su próximo movimiento era caminar directamente hacia el corazón de la bestia, con la esperanza de que el amor de un padre por su hijo fuera más fuerte que la ambición y la maldad de los hombres. El plan de Marta, surgido de la desesperación y la astucia callejera, se instaló en la choza como una presencia tangible, densa y peligrosa. Lucas podía casi saborear el miedo metálico en su boca. Ir al centro, hablar por la radio. Era como si le pidiera que volara hasta la luna. El centro no era un lugar en su mapa mental. Era una entidad abstracta, un rumor de asfalto limpio, luces cegadoras y gente que lo miraría con desprecio, o peor, con lástima. No puedo, logró articular, su voz un hilillo de terror. No sé cómo llegar, me perderé. Marta lo miró sin compasión, pero con una urgencia feroz en los ojos. ¿Crees que te estoy pidiendo que vayas de paseo? Le espetó, aunque su tono no era cruel, era factual, como un general dando una orden a un soldado novato. Toma la vía del tren, siempre hacia donde se pone el sol. Sigue las vías, no te pierdes. Te llevará hasta detrás de la estación de mercancías. De ahí es todo recto. Pregunta por la emisora La Voz de la Ciudad. Hasta los mendigos la conocen. Lucas miró al bebé, cuyo sueño parecía un poco más profundo, un poco menos agónico después de la leche. Su pequeña mano, fuera del envoltorio, se aferraba inconscientemente al jirón de camiseta de Lucas. Ese mínimo acto de confianza le dio un valor que no sabía que tenía. ¿Y si me roban?, susurró, la pregunta más visceral y real para un habitante del reino. Marta suspiró, impaciente. Fue a su catre y rebuscó debajo del colchón. Sacó una navaja oxidada, de hoja corta pero con el filo bien afilado. Toma, no es para pelear, ¿entiendes? Es para que sepan que si te tocan sangrarás. A veces el miedo a mancharse es suficiente. Se la entregó. Lucas la cogió. El metal frío le quemó la palma de la mano. Y esto, añadió, sacando 3 billetes arrugados y mugrientos de muy baja denominación. Para el autobús de vuelta. No camines de vuelta con él. Demasiado tiempo, demasiado riesgo. Lucas guardó la navaja y el dinero como si fueran reliquias sagradas. Eran las herramientas de su misión imposible. Y ahora vete, ordenó Marta. Cada minuto cuenta. Yo me encargo de lo de aquí. Avisaré a Ramón, al tuerto, a la gata, a los que podamos confiar. Para cuando vuelvas, esto será un hervidero. Iremos al lugar. No había especificado aún el lugar, pero Lucas confió en que ella lo elegiría bien. Con manos que aún temblaban, reajustó el fardo contra su pecho, asegurándose de que la apertura para respirar estuviera despejada. El bebé se quejó levemente con el movimiento, pero se calmó al contacto con el calor de Lucas. «Valor, niño», le dijo Marta, poniéndole una mano callosa y pesada en el hombro. «Estás haciendo lo correcto, lo único». Lucas asintió, sin poder hablar. Dio media vuelta y empujó la cortina de sacos, saliendo a la luz cruda de la mañana. El viaje along las vías del tren fue una pesadilla de vigilia constante. Cada crujido de grava bajo sus pies le sonaba como un trueno.
Cada vez que un vagón vacío crujía a lo lejos, se pegaba a la pared de un almacén abandonado, conteniendo la respiración. Cargaba con el peso de un secreto mortal, y sentía que todos los que pasaban, un grupo de obreros, un par de adolescentes fumando, podían verlo, podían saberlo. Siguió las instrucciones de Marta como un mantra, siempre hacia donde se pone el sol. El sol, pálido y difuso, le guiaba desde su izquierda. Las vías eran un camino triste y solitario, flanqueado por más basura, por fábricas cerradas con ventanas rotas como ojos ciegos. Olía a óxido, a orines y a abandono. Después de lo que le parecieron horas, pero que probablemente fueron menos de 40 minutos, las vías se bifurcaron y se adentraron en una zona de hangares más grandes. Había más tráfico, camiones, gente. El centro se insinuaba en el horizonte con edificios más altos. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que el bebé debía notarlo. Preguntar fue una humillación. Se acercó a un vendedor ambulante que vendía fruta magullada. ¿La emisora? ¿La voz? Masculló, sin levantar la vista. El hombre lo miró con desconfianza, evaluando su ropa sucia, su olor. 2 calles allá, a la derecha, edificio verde. No me hagas perder clientes, gruñó, señalando con la barbilla. Lucas echó a correr, o al menos, a caminar lo más rápido que podía con su carga preciosa. Cada persona que se le acercaba era una potencial amenaza. Cada mirada furtiva, una evaluación. La navaja pesaba como un ladrillo en su bolsillo. Finalmente vio el edificio verde, descascarado, con una gran antena en el tejado. Afuera, en efecto, había gente. Un par de mujeres con niños, un hombre viejo con un cartel, gente esperando quizás para entrar, para pedir algo, para quejarse. La puerta de cristal era abrumadora. Se veía sucio reflejado en ella, un fantasma pálido y asustado en un mundo de limpieza relativa. Empujó. Un chorro de aire caliente y el olor a café rancio y limpiador le dieron la bienvenida. Una recepcionista con el pelo teñido de un rubio demasiado brillante y una expresión de aburrimiento eterno, lo miró desde detrás de un mostrador de formica. ¿Sí?, preguntó, sin un ápice de interés. Lucas se acercó. Le temblaban las piernas. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La mujer frunció el ceño irritada. ¿No hablas? Si no hablas, vete. No somos caridad. La brusquedad le dio la patada que necesitaba. El niño, logró decir, su voz quebrada y áspera. Encontré al niño. La mujer parpadeó confundida. ¿Qué niño? ¿Perdiste a tu hermano? Mira, no es comisaría. El niño Montenegro. Forzó Lucas a subir la voz. Y el nombre, cargado de tanto poder, resonó en la pequeña recepción como un disparo. El aburrimiento en el rostro de la recepcionista se quebró, perplex por incredulidad, y luego por un shock absoluto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y se fijaron en el bulto que Lucas llevaba bajo la chaqueta. ¿Qué dices?, tartamudeó. Dígale a alguien, al locutor, que encontré al bebé, que quiero hablar con su padre, donde yo diga. Solo él, repitió las palabras de Marta como un robot, su mirada fija en la mujer, desafiante. El pánico se apoderó de la recepcionista. Miró a su alrededor como si esperara que apareciera un manual de instrucciones para esta situación. Espera aquí, no te muevas, balbuceó, y se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Desapareció por una puerta que decía en directo silencio. Los segundos se convirtieron en una tortura. Lucas se sentía expuesto, como un insecto bajo un microscopio. La gente fuera podía verlo. Cualquiera podía entrar. Apretó el bulto contra su pecho, sintiendo el débil latido como un talismán. De repente la puerta se abrió de golpe. No era la recepcionista. Era un hombre con auriculares, con una camisa arrugada y una expresión de frenesí absoluto en los ojos. ¿Dónde está?, exclamó, casi saltando sobre Lucas. Lucas retrocedió instintivamente, chocando contra la pared. Solo con su padre, repitió, con más firmeza esta vez. En el vertedero municipal, en la entrada principal. En 1 hora, solo él. Si veo policía o gente rara me voy, y no lo vuelven a ver. Las palabras, tan duras y calculadas, sonaron extrañas saliendo de su boca de niño. El hombre de los auriculares lo miró, boquiabierto,
procesando la información. Era una bomba noticiosa, la exclusiva absoluta. «Carlos», gritó hacia la puerta. «Ponme en vivo. Ahora, es él. El niño del basural está aquí». Se produjo un caos instantáneo. Más gente apareció en la recepción. Otro hombre con una cámara al hombro que empezó a grabar. La recepcionista lloriqueando, un guardia de seguridad confundido. Lucas se encogió contra la pared, aterrorizado. Esto no era lo que quería. Quería pasar el mensaje y huir. «¡No!», gritó, con una fuerza que le nació de las entrañas. «Basta, he dicho lo que quería. Me voy». Empujó a la gente, más débil que ellos pero impulsado por un pánico puro, y salió disparado por la puerta de cristal, dejando atrás el clamor y la confusión. Corrió como nunca había corrido en su vida, esquivando gente, coches, semáforos. Siguió la avenida principal, la que Marta le dijo que llevaba a la parada de autobús que iba hacia las afueras, hacia el vertedero. Se subió al primer autobús que vio con la dirección correcta, pagando con los billetes sudorosos. Se sentó al fondo, encogido, ocultando el bulto con su cuerpo. La gente lo miraba de reojo, pero él bajaba la cabeza. El autobús olía a gente pobre y a desinfectante barato. Era un olor familiar, reconfortante. Mientras el autobús se alejaba del centro, la noticia explotó en la radio del conductor. La voz del locutor, el mismo de antes, ahora era un grito de excitación. Insólito, absolutamente insólito. Un niño, un adolescente de los barrios bajos, acaba de aparecer en nuestra redacción, afirmando tener al pequeño León Montenegro. Exige hablar directamente con Alejandro Montenegro en el vertedero municipal en la próxima hora. La policía se moviliza, pero el joven ha sido claro: solo el señor Montenegro. Esto es increíble. ¿Es una trampa? ¿Es real? El tiempo lo dirá. Estaremos en directo desde el lugar. Lucas cerró los ojos, el anuncio público de su locura resonando en sus oídos. No había vuelta atrás. Todo el mundo lo sabía. Los buenos, los malos, todos. Cuando bajó del autobús en la parada más cercana al vertedero, el paisaje había cambiado. Ya no era el lugar somnoliento de la mañana. Había coches aparcados de cualquier manera, furgonetas de televisión con grandes antenas, y una multitud de gente del basural, cientos de personas, reunidas cerca de la entrada principal, formando un semicírculo curioso y expectante. Marta había cumplido su palabra. El videro estaba en marcha. En el centro del semicírculo, destacando como un cuervo en una bandada de palomas, estaba una figura alta y delgada. Iba impecablemente vestido con un traje negro, la camisa blanca deslumbrante incluso bajo el cielo gris. Su rostro era una máscara de angustia controlada, pálido, con ojeras profundas. Pero sus ojos escudriñaban la multitud, con una intensidad feroz, buscando, esperando. Era Alejandro Montenegro. Había venido, solo. Lucas se detuvo en el borde de la multitud, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia él. El murmullo cesó. Un silencio pesado, cargado de anticipación, se apoderó del lugar. Solo se oía el graznido de las gaviotas y el zumbido de los equipos de televisión. Con los pulmones ardiendo y las piernas a punto de ceder, Lucas comenzó a abrirse paso entre la gente. Los recolectores, sus vecinos, la gente invisible, se apartaban para dejarlo pasar. Sus rostros eran una mezcla de asombro, envidia y un extraño orgullo. Finalmente, se quedó solo en el espacio vacío entre la multitud y el hombre elegante. 10 metros que parecían un abismo infranqueable entre dos mundos. Alejandro Montenegro lo miró. Sus ojos, de un color gris acero, se posaron primero en el rostro sucio y aterrorizado de Lucas, luego bajaron hacia el bulto que llevaba pegado al pecho. Una convulsión de dolor y esperanza le recorrió el rostro. Lucas, temblando de pies a cabeza, con lágrimas silenciosas surcando el polvo de sus mejillas, comenzó a desenvolver al bebé, ya no con torpeza, sino con la reverencia lenta de quien presenta algo sagrado. La chaqueta se abrió, la manta, la camiseta, y ahí, pálido pero dormido, con una paz que no había tenido antes, estaba León. El pijama con elefantitos azules, la medallita de oro reluciendo débilmente. Un gemido, un sonido desgarrado que no parecía humano, escapó de los labios de Alejandro Montenegro.
Sus piernas flaquearon y un guardaespaldas que estaba al borde de la multitud hizo ademán de avanzar. Pero Montenegro lo detuvo con un gesto brusco de la mano, sin apartar los ojos del niño. «Él», logró decir, su voz ronca quebrada por una emoción tan colosal que parecía va a devorarlo. «¿Está?» «Vive», dijo Lucas, y su voz, aunque débil, resonó en el silencio absoluto. «Tiene frío, y tose, pero vive». Extendió sus brazos, ofreciendo el bebé. Ya no era su carga para llevar. Era un tesoro que devolvía a su legítimo dueño. Alejandro Montenegro cruzó esos 10 metros en 3 zancadas largas. No corrió. Fue como un hombre caminando hacia su propia salvación o su perdición. Se arrodilló frente a Lucas, sin importarle el barro que manchaba su traje impecable. Sus manos, largas y bien cuidadas, se cernieron sobre el bebé con una ternura temblorosa e infinita. León susurró, y la palabra fue un rezo, un llanto, una canción. Tomó al niño en sus brazos, envolviéndolo contra su pecho, escondiendo el rostro en el cuello diminuto, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. La escena era de una intimidad tan brutal, tan raw, que hasta los periodistas más cínicos bajaron sus cámaras por un momento. El hombre más poderoso de la ciudad, de rodillas en la basura, llorando sobre el cuerpo de su hijo rescatado. Lucas se quedó allí de pie, observando. Se sentía vacío, exhausto, como si toda su energía, todo su propósito, hubiera sido transferido en ese acto de entrega. El peso había desaparecido de sus brazos, pero un nuevo tipo de peso, el peso de lo que vendría después, se posaba sobre sus hombros. Después de un largo minuto, Montenegro alzó la vista. Sus ojos enrojecidos pero ahora lúcidos, se fijaron en Lucas. La gratitud en ellos era tan intensa, que era casi dolorosa de contemplar. «¿Tu nombre?», preguntó, su voz aún gruesa por la emoción. «Lucas», murmuró el niño. «Lucas», repitió Montenegro, como saboreando el nombre. «Has devuelto mi vida, has devuelto mi alma». Se levantó, aún sosteniendo al bebé como si fuera de cristal. Miró a la multitud, a las cámaras, y luego de vuelta a Lucas. Su expresión cambió. La emoción dio paso a una determinación fría y absoluta. «Todo lo que tengo es tuyo», dijo, y sus palabras tenían el peso de un decreto real. «Todo. Pero antes de eso, necesito que me digas una cosa». Su voz bajó a un tono que solo Lucas podía oír, aunque la intensidad del momento hacía que todos contuvieran el aliento. «Necesito que me digas exactamente dónde lo encontraste, y si viste a alguien». El silencio que siguió a la declaración de Montenegro fue tan profundo que se podía oír el crujir de la grava bajo los pies inquietos de la multitud y el lejano zumbido de una motosierra en algún punto del vertedero. Las cámaras, después de un momento de respeto instintivo, volvieron a enfocar, hambrientas de capturar cada microexpresión en el rostro del hombre más poderoso de la ciudad, de rodillas en el fango. Lucas se quedó paralizado. La pregunta, cargada de una urgencia feroz, lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. ¿Dónde y quién? Su mente, agotada, retrocedió instantáneamente a la montaña de bolsas negras, al olor a químicos y podredumbre, al sonido del viento silbando entre los plásticos. Vio el hueco, la manta azul manchada, la palidez cadavérica del bebé, pero no vio a nadie más, solo basura e indiferencia. En la zona industrial, empezó a decir. Su voz un susurro ronco que los micrófonos captaron y amplificaron hasta el último rincón de la ciudad, donde descargan los escombros y la basura de las fábricas. En un montón alto, de bolsas reventadas. Estaba enterrado casi. Solo se veía un poco de la manta. Hizo una pausa tragando saliva. Los ojos grises de Montenegro no se apartaban de él, escudriñándolo, buscando más, siempre más. «No vi a nadie», añadió, con un temblor incontrolable en las piernas. Solo estaba él. Lloraba muy bajito, como un gatito. La descripción, tan simple y cruda, provocó un nuevo murmullo en la multitud. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres más duros bajaron la mirada. Montenegro cerró los ojos por un segundo, como si las palabras de Lucas le provocaran un dolor físico. Apretó a su hijo con más fuerza, como si quisiera fundirlo con él. «¿Nada más?», insistió abriendo los ojos.
Ahora había una chispa de algo más oscuro en su mirada, además del dolor, una fría determinación forense. ¿Ningún objeto? ¿Ningún sonido de un vehículo alejándose? ¿Una huella? Lucas negó con la cabeza, abrumado. El mundo se reducía a esos ojos grises que lo interrogaban. No, nada, solo basura. Y dudó, recordando el detalle que había obsesionado a Marta. Y había manchas en la manta, oscuras, como de sangre seca. La palabra sangre cayó como una losa. Montenegro palideció aún más, si cabía. Su mandíbula se apretó hasta que los músculos se marcaron bajo la piel. La suave ternura con la que sostenía a su hijo contrastaba brutalmente con la rigidez de ira contenida que recorría todo su cuerpo. Sangre, repitió, y la palabra sonó como un veredicto. En ese momento, la tensión se rompió. El cordón de seguridad, formado por la multitud de recolectores, empezó a ceder bajo la presión de los guardaespaldas personales de Montenegro, que finalmente se abrieron paso con rudeza, formando un círculo protector alrededor de su jefe y del niño. Eran hombres grandes, de traje oscuro y ojos ocultos tras gafas de sol, con la tensión palpable en sus espaldas anchas. Su presencia cambió por completo la energía del lugar. La curiosidad se mezcló con el miedo. «Señor, tenemos que irnos. Es inseguro», dijo uno de ellos, con voz grave y autoritaria, agarrándole suavemente del brazo. Montenegro se resistió por un instante, su mirada aún clavada en Lucas, como si no pudiera, o no quisiera separarse del niño que le había devuelto a su hijo. Pero luego, la realidad del peligro pareció imponerse. Asintió con brusquedad. «A él también», ordenó, señalando a Lucas con la barbilla. «Se viene con nosotros». La orden no admitía discusión. Uno de los guardaespaldas, un hombre con una cicatriz que le recorría la mejilla, se acercó a Lucas. «Vamos, chico», dijo con una voz que pretendía ser calmada, pero que no ocultaba su impaciencia. Lucas retrocedió instintivamente, aterrorizado. ¿Irse con ellos? ¿A dónde? Su mundo era el basural, la choza, Marta. El guardaespaldas agarró su brazo con un force no disimulado. «No», gritó una voz áspera desde la multitud. La vieja Marta se abrió paso, su rostro surcado de arrugas contraído en una mueca de furia protectora. «Se queda aquí, es uno de los nuestros». El guardaespaldas con la cicatriz la miró con desprecio. «El señor Montenegro ha dado una orden, vieja. Aparte». «No me toques», escupió ella, plantándose delante de Lucas como una gallina enfurecida defendiendo a su polluelo. «¿Y luego qué? ¿Se lo lleva y ya nadie vuelve a saber de él? Por supuesto que no. Si se lo lleva, me llevo a mí también». Se produjo un tenso enfrentamiento. Los otros recolectores, animados por el valor de Marta, murmuraron su apoyo, cerrando filas alrededor de Lucas. Los guardaespaldas pusieron manos a sus chaquetas, donde sin duda llevaban armas. La situación estaba a un segundo de estallar. «Basta». La voz de Montenegro cortó el aire como un látigo. Sostenía a su hijo con una mano y con la otra hizo un gesto de exasperación. «La mujer tiene razón», dijo, con una claridad sorprendente. «No ha sido justo». Se dirigió a Marta reconociéndola por primera vez. «¿Usted es la que cuidó de él?» «Soy la que ayudó a este niño a no morirse de miedo y a traerlo hasta aquí», replicó Marta, sin ceder un ápice. «Y no se lo lleva sin garantías». Montenegro asintió, evaluándola. Podía ver la inteligencia feroz en sus ojos, la misma que había guiado su imperio empresarial. «De acuerdo», respiró hondo. «Lucas viene conmigo, a mi casa, para que reciba atención médica, comida y un lugar seguro». Vio la protesta formarse en los labios de Marta y alzó la mano. «Y usted viene también, señora». «Marta, es así, como su chaperona, para garantizar su bienestar. Y mañana, cuando las cosas estén más calmadas, hablaremos, con lujo de detalles. ¿Acepta?» La oferta era inesperada. Llevar a Marta era un gesto de buena fe inteligente. Ella lo miró, desconfiada, pero sabiendo que era la mejor opción que iban a obtener. Asintió con un gesto brusco de la cabeza. «Acepto, pero no me separo de él». «Tampoco es mi intención», dijo Montenegro. Luego, se volvió hacia la multitud y hacia las cámaras. Su voz recuperó la autoridad de magnate acostumbrado a dirigirse a las masas.
pero teñida de una emoción genuina. «Esta gente», gritó, señalando a Lucas, a Marta, a los recolectores. «Esta gente a la que ustedes ignoran, a la que desechan como la basura que recogen, me ha devuelto a mi hijo. Les debo todo, y no lo olvidaré. Habrá recompensas, habrá cambios, mi palabra como Montenegro». Fue un discurso perfecto para las cámaras, un momento de redención y promesas. La multitud estalló en una ovación mixta de esperanza y escepticismo, pero para Lucas, las palabras sonaron lejanas, abstractas. Lo único real era la mano firme del guardaespaldas con cicatriz en su brazo, guiándolo hacia una camioneta negra y blindada con las ventanas polarizadas que esperaba con el motor en marcha. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume caro y limpio. Era un olor alienígena. Lucas se hundió en el asiento de piel, con Marta a su lado, rígida y alerta como una gata salvaje. Montenegro se sentó frente a ellos, aún acunando a su hijo, que empezaba a agitarse y a llorar con un quejido débil. El viaje fue surrealista. Atravesaron la ciudad que Lucas solo había visto desde lejos, con sus edificios altísimos, sus calles limpias, sus escaparates llenos de cosas brillantes que no podía nombrar. Todo pasaba como en un sueño, borroso y sin significado. Finalmente, la camioneta se detuvo tras unos imponentes portones de hierro, que se abrieron silenciosamente. La casa no era una casa. Era un palacio, una fortaleza de cristal y acero incrustada en una colina, con vistas a la ciudad y al mar. Lucas sintió que se le encogía el estómago. Bajaron del coche, y fueron conducidos a través de un vestíbulo tan grande como todo el vertedero, con suelos de mármol pulido que reflejaban espejos y una escalera de caracol que parecía subir hasta el cielo. El personal de la casa, uniformado, los miraba con una mezcla de curiosidad y repulsión mal disimulada. Lucas era consciente de su suciedad, de su olor, de sus harapos, que manchaban la perfección impecable de aquel lugar. María, llamó Montenegro a una mujer de mediana edad con un vestido sencillo y una expresión amable pero preocupada. «Este es Lucas y la señora Marta. Son mis invitados de honor. Por favor, llévalos a las habitaciones de invitados de ala este. Que se duchen, que les den ropa nueva y que traigan algo de comida, algo suave». Luego, con una suavidad que no usó con nadie más, añadió: «Y llama al doctor Evans, para el bebé, inmediatamente». La mujer, María, asintió con una sonrisa profesional pero cálida. «Sí, señor Montenegro, por aquí, por favor». Los condujo por un laberinto de pasillos alfombrados y con cuadros que parecían ventanas a otros mundos. Las habitaciones de invitados eran suites más grandes y lujosas que cualquier cosa que Lucas pudiera haber imaginado. Tenían camas enormes con dosel, baños de mármol con grifos de oro y televisiones de pantalla plana del tamaño de una pared. Marta paseó su mirada por la estancia con escepticismo, tocando la seda de una colcha con desconfianza. «Esto es para volverse loco», murmuró. María les mostró el baño, les dejó pilas de ropa limpia y sencilla. Sudaderas, pantalones de jogging, todo nuevo y de un suave algodón, y se retiró prometiendo enviar comida. Cuando se quedaron solos, el silencio fue abrumador. Lucas se quedó de pie en el centro de la habitación, perdido, sin saber qué hacer. El contraste con su choza de cartón era tan violento que le producía náuseas. «Vamos», dijo Marta, recuperando su pragmatismo, «a ducharse. Hueles a vertedero, y yo no estoy mucho mejor». La ducha fue otra experiencia extraterrestre. Agua caliente que salía de la pared, en abundancia, con jabones que olían a flores y a bosque. Lucas se lavó una y otra vez, frotándose la piel hasta enrojecerla, como si quisiera arrancarse no solo la suciedad, sino las últimas 24 horas. Se puso la ropa nueva. Era tan suave que casi le dolía la piel. Luego, llegó la comida. Una bandeja con un caldo de pollo humeante, pan blanco tierno, una tortilla esponjosa y un vaso de leche. Comió como un animal hambriento, devorándolo todo en minutos, mientras Marta lo observaba con una expresión entre la pena y la admiración. Después, exhausto, se dejó caer en la alfombra mullida, junto a la cama. El cansancio, la tensión y la comida caliente hicieron efecto casi al instante. Sus párpados pesaban como plomos. «Duerme, niño», oyó que le decía Marta.
su voz suavizada por la rareza de la situación. Has ganado hoy, duerme. Y Lucas se durmió, no en el colchón de espuma podrida, sino en una nube de alfombra persa, con el fantasma del olor a basura aún en sus fosas nasales, y el sabor a caldo de pollo, el mejor que había probado en su vida, aún en su boca. Mientras dormía en otra parte de la mansión, Alejandro Montenegro velaba a su hijo. El doctor Evans, un hombre de edad con modales suaves, había examinado al bebé. Está deshidratado, con principio de hipotermia y una infección respiratoria incipiente, dijo, mientras administraba suero intravenoso y antibióticos en la habitación convertida en improvisada unidad neonatal. Pero es fuerte, con cuidados, se recuperará. Ha tenido suerte. Montenegro no apartaba la mirada de su hijo, que ahora dormía profundamente, limpio y arropado en una cuna que costaba más que todas las chabolas del vertedero juntas. Suerte no, murmuró, su voz un hilo de acero. Un milagro con nombre de niño pobre. Alzó la vista hacia el doctor. ¿Y las manchas? ¿En la manta? El doctor Evans se quedó serio. Era sangre, Alejandro. No mucha, pero era sangre. De alguien más, no del niño. Montenegro cerró los ojos. La confirmación era un puñal. Alguien había sangrado cerca de su hijo. La niñera, un guardaespaldas traidor, la maquinaria de su mente, famosa por su frialdad estratégica, empezó a funcionar, separando el dolor paternal de la furia del hombre de negocios traicionado. Nadie fuera de esta habitación sabe eso, ordenó, con una calma aterradora. La manta se queda conmigo, y prepare todo para mañana. Voy a interrogar a ese niño, voy a destripar cada segundo de su recuerdo. Y luego, añadió, y su voz bajó a un susurro que heló la sangre del doctor, voy a cazar. La mansión de los Montenegro, una fortaleza de cristal y acero, se había convertido en el centro de un huracán silencioso. Durante 48 horas, fue un sanatorio de lujo donde Lucas, por primera vez en su vida, conoció la sensación de un estómago lleno, de un sueño ininterrumpido en una cama que era una nube, y de un dolor sordo pero persistente por los músculos que se relajaban después de años de tensión constante. Marta era su ancla en ese mar de opulencia alienígena, su protectora escéptica que olfateaba cada plato de comida y desconfiaba de cada sonrisa amable del personal. Mientras tanto, en una suite convertida en nursery de alta tecnología, León Montenegro luchaba por su vida con la tenacidad de un luchador. Los antibióticos surtieron efecto. La hidratación devolvió el color a sus mejillas, y el calor constante de un ambiente controlado alejó el fantasma de la hipotermia. Alejandro Montenegro apenas se movió de su lado. Dormitaba en un sillón, acunando a su hijo en cuanto éste lo requería, sus elegantes trajes reemplazados por sencillos joggers y sudaderas. El magnate había desaparecido. Solo quedaba un padre, vulnerable y agradecido. Fue al amanecer del tercer día cuando Alejandro, con los ojos inyectados en sangre pero la mente más clara que nunca, pidió que llevaran a Lucas a su biblioteca privada. La habitación era cavernosa, forrada de madera oscura y estanterías que llegaban al techo, repletas de libros antiguos que olían a cuero y sabiduría. Una gran chimenea de mármol crepitaba suavemente. Montenegro estaba de pie frente a ella, con León dormido contra su hombro, envuelto en una suave manta de cachemira blanca. El contraste entre el bebé limpio y rejuvenecido, y el hombre demacrado por el cuidado era profundamente conmovedor. Lucas entró, acompañado por Marta, que no iba a dejarlo solo ni por un segundo. Iba vestido con ropa limpia, pero se sentía pequeño e insignificante en aquella sala que parecía hablar de generaciones de poder y linaje. «Lucas», dijo Montenegro. Su voz era suave, carente de la frialdad empresarial o la urgencia del vertedero. «Siéntate, por favor. Tú también, Marta». Se sentaron en unos sillones de cuero frente al fuego. El calor era agradable, pero Lucas estaba tenso como un alambre. «León está fuera de peligro», anunció Montenegro, y una sonrisa genuina, cansada pero real, le iluminó el rostro por primera vez. «Los doctores dicen que se recuperará por completo. No tendrá secuelas. Gracias a ti». Lucas bajó la mirada avergonzado. «Yo solo lo encontré». «No». La voz de Montenegro fue firme, pero no dura. «Lo salvaste. Con valor, con inteligencia
y con un corazón más grande que este maldito edificio. Hizo una pausa, meciendo suavemente a su hijo. He tenido tiempo de pensar, mucho tiempo, mientras velaba por él, mientras lo escuchaba respirar, todo lo que creía importante, el dinero, el poder, las empresas, se desvaneció. Solo esto importa, señaló al bebé. Y la deuda que tengo contigo es impagable. Lucas no supo qué decir, miró a Marta, que lo observaba con una expresión inescrutable. Te he traído aquí no solo para agradecerte, continuó Montenegro, y su tono se volvió más serio, sino para hacerte una pregunta, la pregunta más importante, y para hacerte una oferta, la oferta de mi vida. Se acercó y se arrodilló frente a Lucas, a la altura de sus ojos, el hombre más poderoso de la ciudad, de rodillas ante un niño de los basurales. La policía tiene teorías, dijo. Creen que fue un secuestro fallido, que los secuestradores se asustaron y lo abandonaron. Pero yo siento que hay más, algo más oscuro. Y creo que tú tienes la clave, algo que viste, que oíste, que tal vez ni siquiera recuerdas conscientemente. ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarías a encontrar la verdad? No para la venganza, aclaró, viendo el miedo en los ojos de Lucas, sino para la justicia, para que nadie le vuelva a hacer daño. Lucas contuvo el aliento. La biblioteca, el fuego, la intensidad de la mirada de Montenegro, todo se desvaneció. Volvió a la montaña de basura, al olor, al silbido del viento. Y entonces, como un relámpago, lo recordó. El camión, susurró. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo vi, pero lo oí. Justo antes de oírlo a él llorar. Un camión, no como los de la basura, más ruidoso, como de mudanzas. Y un sonido. Clink, metálico, como una cadena siendo arrastrada. Era nada, y era todo. Un detalle ínfimo, enterrado bajo capas de terror y agotamiento, que ahora emergía con una claridad cristalina. Montenegro no movió un músculo, pero sus ojos grises brillaron con una luz feroz. Una cadena, repitió. Podrías reconocer el sonido si lo volvieras a oír. Lucas, embargado por una extraña certeza, asintió. Fue entonces cuando Montenegro hizo su oferta. No fue un cheque, ni una promesa de riqueza. Fue algo mucho más profundo. Lucas, dijo, poniendo una mano en su hombro. Has devuelto la luz a mi vida. Has luchado por mi hijo cuando el mundo lo había tirado. Eso no es un acto de caridad. Eso es el acto de un hermano. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en la sala silenciosa, solo rota por el crepitar del fuego. No quiero darte dinero y devolverte a la calle. No quiero comprar tu silencio. Quiero ofrecerte un hogar. Aquí, con nosotros. Quiero criarte como a mi propio hijo. Quiero que seas el hermano mayor de León. Que tengas una educación, una familia, un futuro. Que nunca más tengas que preocuparte por comer o por dónde dormir. Su voz se quebró ligeramente. Es lo único que se me ocurre que pueda, de alguna manera, empezar a pagar lo que has hecho. Lucas sintió que el mundo se detenía. Miró a Montenegro. Miró al pequeño León, que dormía plácidamente, ajeno a todo. Miró a Marta, cuyos ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Un hogar, una familia. Palabras que no tenían significado real para él, hasta ahora. Sintió una oleada de emoción tan vasta que le cortó la respiración. Asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas. Montenegro lo abrazó. Un abrazo incómodo por el bebé entre ellos, pero tan lleno de genuina emoción que trascende cualquier incomodidad. Fue el abrazo de un padre que había ganado 2 hijos en una misma semana. La investigación con la pista del camión y el sonido metálico se reactivó. Lucas fue llevado en coche, con Montenegro a su lado, a recorrer garajes y almacenes. No fue necesario. Al tercer día, cerca del puerto, oyeron el ruido. Un camión viejo, con la caja de madera, siendo cargado con viejos barriles, y el sonido, clink, la cadena oxidada del portón trasero, siendo arrastrada por el suelo. Lucas se puso pálido. Ese susurró. Ese es el sonido. El camión pertenecía a una empresa fantasma, vinculada a un primo lejano y ambicioso de Montenegro, un hombre que siempre había estado resentido por su papel secundario en el imperio familiar,
y que había planeado el secuestro para cobrar el rescate y en el caos, hacerse con el control de algunas empresas. La sangre en la manta era de la niñera, a la que habían golpeado para sacarla del camino. El plan se torció cuando el bebé, por el frío y el shock, enfermó gravemente y los secuestradores, asustados, decidieron deshacerse de él en el lugar más anónimo y despreciable que conocían, el vertedero. Creían que nadie buscaría allí al hijo de un millonario, y que si lo encontraban estaría muerto. El culpable fue arrestado. La justicia siguió su curso, pero para la familia Montenegro, el verdadero final no fue la captura, sino la reconstrucción. La transformación no fue fácil. Lucas tuvo que aprender a leer y escribir, a usar cubiertos, a confiar en que la comida estaría ahí al día siguiente. Las noches estaban plagadas de pesadillas donde el olor a basura lo ahogaba. Pero Alejandro Montenegro estuvo a su lado, paciente, leyéndole cuentos por la noche, enseñándole a montar a caballo los fines de semana, contestando con infinita paciencia sus infinitas preguntas sobre un mundo que era nuevo para él. Marta, en un gesto de enorme dignidad, rechazó quedarse a vivir en la mansión, pero aceptó un pequeño apartamento en la ciudad pagado por Montenegro, y un trabajo bien remunerado como supervisora de una fundación que el magnate creó para mejorar las condiciones en los vertederos y ofrecer oportunidades reales a sus habitantes. Se convirtió en un puente, en una protectora feroz de los suyos, con el poder y los recursos para realmente cambiar las cosas. Los años pasaron. León creció, fuerte y sano, idolatrando a su hermano mayor, Lucas, quien a su vez lo protegía con la feroz lealtad aprendida en las calles. Lucas no olvidó quién era ni de dónde venía. Usó su nueva posición, su educación y la fortuna que Alejandro le aseguró, no para disfrutar de una vida ociosa, sino para dirigir personalmente la fundación junto a Marta. Convirtió el reino en un lugar con mejores condiciones, con programas de reciclaje real, con escuelas y ambulatorios. Nunca permitió que le lavaran el pasado. Era su cicatriz y su fuerza. Una tarde de verano, muchos años después, los dos hermanos, Lucas ya un hombre joven con la sabiduría de quien ha visto ambos lados del mundo, y León un adolescente lleno de vida, paseaban por los jardines de la mansión. A lo lejos, se veía la ciudad, y en un recodo del valle, el antiguo vertedero, ahora una planta de gestión de residuos moderna y eficiente. ¿Te acuerdas de todo, Lucas?, preguntó León, su voz ya grave. Lucas sonrió, una sonrisa tranquila y con una paz que hubiera sido imposible años atrás. Recuerdo el frío, dijo. Recuerdo el miedo. Puso un brazo sobre los hombros de su hermano. Pero sobre todo, recuerdo el sonido de tu respiración. Y el día que dejó de sonar a muerte para sonar a vida. Eso es lo único que importa recordar. Más tarde, en la gran biblioteca, Alejandro Montenegro observaba a sus hijos desde la ventana. En su escritorio no había contratos ni informes bursátiles, sino una foto en un marco sencillo de madera. Era la imagen, ampliada y enmarcada, que un fotógrafo había captado ese día épico en el vertedero. Él, de rodillas en el fango, abrazando a su hijo renacido, y a su lado, un niño flaco y sucio con ojos inmensos que habían desafiado al destino, sosteniendo en sus frágiles manos el hilo que había unido sus dos mundos y tejiendo, con él, el comienzo de una nueva familia. No era una historia de un niño pobre que se hizo rico, era la historia de un niño que estaba perdido y encontró su hogar, y de un padre que estaba roto y encontró la pieza que le faltaba. Era simplemente la historia de cómo la luz más brillante puede nacer en el lugar más oscuro, y de cómo un acto de pura bondad puede redimir no solo una vida, sino muchas. El final no fue un punto final, sino un feliz comienzo, una promesa de que la esperanza, como la vida misma, siempre puede abrirse paso, incluso entre la podredumbre, hacia el sol.